Buenas tardes, estimados compañeros y docentes. A continuación presento el club de lectura entre algoritmos y letras. El tema central es inteligencia artificial y pensamiento crítico, basado en la obra de Alexandre Leovsi Zayat. Los integrantes del grupo son Ingrid Paola López Peña, Julieta Andrea Castañeda, Claudia Patricia Serna y su servidor Jefferson Chaparro. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a Entre Algoritmos y Letras, un espacio donde la lectura y la tecnología se unen para reflexionar sobre los cambios que vive nuestra sociedad. Hoy queremos invitarlos a participar en nuestro club de lectura, Entre Algoritmos y Pensamiento Crítico, un espacio diseñado para debatir y comprender cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra vida cotidiana, la educación y nuestra forma de pensar. Como menciona Alexandre Levosi Sayat, ¿qué nos hace todavía humanos? Bueno, algo que me llamó muchísimo la atención de los capítulos 2 y 4 del libro de Alexandre Zayat es cómo la inteligencia artificial ya hace parte de nuestra vida como sí que muchas veces nosotros nos demos cuenta. O sea, nosotros creemos que escogemos lo que vemos en redes, las noticias, el contenido que consumimos, pero realmente detrás hay algoritmos organizando toda esta información y ahí es donde entra el pensamiento crítico. El autor a nosotros nos habla de que pensar críticamente no es solo tener una opinión, sino que también es aprender a cuestionar, analizar y no tragarnos todo entero, solo porque aparece en internet o porque pues muchas personas lo comparten. También me parece súper importante cuando menciona que la inteligencia artificial no es mala en sí misma. No, el problema realmente es cuando la usamos y qué tan conscientes, o sea, cómo la usamos y qué tan conscientes somos de lo que hacemos o estamos realizando con ella. Porque sí, la inteligencia artificial puede ayudarnos muchísimo en educación, en formación, en información y hasta en la vida cotidiana, pero también puede hacer que dependamos demasiado de la tecnología y dejemos de reflexionar por nosotros mismos. Y honestamente siento que esto pasa demasiado hoy en día. Muchas veces consumimos información rapidísimo, pero casi no nos detenemos a pensar si realmente es cierta, ética o confiable. Entonces, más que satanizar la inteligencia artificial, el autor lo que nos invita a nosotros es a que aprendamos a convivir con ella, sin perder algo súper importante para nosotros, nuestra propia autonomía, nuestra capacidad de analizar y, pues, por supuesto, nuestra humanidad. Vamos a hablar sobre el autor. El nombre del autor de nuestra obra es Alexandre Levosi Zayat. Él tiene un perfil muy amplio, es investigador, educador, escritor especializado en educación mediática. Los temas de sus obras son en alfabetización digital, comunicación, educación mediática, pensamiento crítico frente a la tecnología, lo que nos lleva a pensar que es un autor bastante preparado, que tiene un tema muy completo en cuanto al tema a tratar, que es sobre la IA en la comunicación. Después de conocer un poco más sobre este tema y sobre cómo la inteligencia artificial influye en nuestra vida diaria, queremos invitarlos a hacer una pausa y reflexionar. La tecnología avanza rápidamente y cada vez forma más parte de nuestra educación, comunicación y hasta de nuestras decisiones. Pero en medio de todos estos cambios también surgen preguntas importantes que vale la pena debatir. ¿Creen que la IA nos está ayudando a desarrollar el pensamiento crítico o por el contrario nos está volviendo dependientes de la tecnología? ¿La IA es una amenaza o una oportunidad? ¿La inteligencia artificial puede reemplazar el pensamiento humano? Los invitamos a que se hagan estas preguntas muy conscientes y lleguen a una conclusión. Hola, buen día. Soy Jason Daza, coordinador de servicios de biblioteca, y voy a dar respuesta a la pregunta dónde deberíamos poner límite para que la IA sea una herramienta de apoyo y no un reemplazo del pensamiento crítico. Poner un límite a la IA creo que es muy complicado en el sentido de poder entender y saber
exactamente qué está produciendo la IA. Claro, existen algunas herramientas que ya identifican escritura por IA, pero no necesariamente muchos textos están escritos por la IA, sino están corregidos por esta. Entonces, yo creo que en este uso de información de estas herramientas entran criterios éticos, personales, profesionales, en los cuales, pues, como humanos deberíamos hacer un uso responsable de esta información y nosotros mismos mediarnos en el uso de esta frente a las investigaciones, los documentos que podamos plantear o los resultados de una investigación que podamos plantear a partir del uso de la IA. Creo que es más en un uso ético que otra cosa. ¿Cree que la inteligencia artificial está ayudando a desarrollar nuestro pensamiento crítico o por el contrario nos está haciendo más independientes de la tecnología? La verdad, la inteligencia artificial cuando se usa de una manera responsable nos ayuda a potenciar nuestro conocimiento, a mejorar muchos procesos y a ampliar más el pensamiento crítico que uno puede utilizar, y con la inteligencia pues uno puede avanzar en muchos ámbitos. Pero hoy en día también hay gente que no está aprovechando eso, y lo que sí se genera es la dependencia. Eso es lo que debemos de cambiar, de poder enseñarle a todas las personas a utilizarla de manera constructiva, generándole unos buenos prompts para poder sacar el mejor provecho a todas las inteligencias artificiales que hay hoy en día. Vale, muchas gracias, Daniel. Aquí continúa nuestro compañero Juan con la pregunta que se hizo inicialmente. Buenas tardes. Bueno, yo considero que la inteligencia artificial sí nos está volviendo demasiado dependientes a ella, y desafortunadamente incluso estudios científicos han corroborado que el ser humano está perdiendo su capacidad de análisis y pensamiento crítico debidamente, precisamente por lo mismo, por la automatización y porque aparentemente todo es más sencillo. Y a raíz de esto estamos perdiendo eso que nos hacía medianamente competitivos, como es el raciocinio y el pensamiento crítico. Listo, muchas gracias, Juan. Igualmente, pues la IA también se puede equivocar, ¿no? No todo es verdadero, ¿no? No todos, buenas noches. Sí, lo que dice el compañero es verdad. No todo es real, y pues también tenemos que como que despertar un poquito, porque todo no es copiar y pegar. También debemos, pues, entre las cosas del pensamiento, analizar, porque o si no, pues yo creo que no nos conlleva a, a opinar, a tener otras ideas, otras acciones. Entonces yo también estoy de acuerdo que es algo central y muy importante, pero es de analizar y no sé, pues no es concreto. No, de pronto sí en el tipo de información, pero es veraz. Hay que consultar más, hay que buscar, hay que consultar en cuál y tener pues en parte ese pensamiento de que no todo lo puede realizar, porque también nosotros tenemos la mente y en la mente de analizar y resolver situaciones. Esa es mi opinión. No, ok, gracias, compañerita. Basado en lo que nos ha comentado Paola, yo también pues hice una pregunta a unos compañeros de trabajo. Ellos están estudiando obviamente ciencias de la información, no, pero sí archivo en la Universidad de Impao y en La Salle. Entonces me dieron un criterio pues obviamente bastante, como digo yo, bastante educativo de la perspectiva que ellos tienen sobre la IA. Entonces, yo creo que esos audios
son bastante importantes para tomarlos en cuenta. Igualmente, yo había también mirado unos videos sobre unas películas que me parecieron bastante interesantes, como la IA puede también afectar nuestro tema sentimental, ¿no? En una película que se llama Her, la IA prácticamente, em, ¿cómo decirlo? Tomó Él el se enamoró puesto, de la IA. exactamente, tomó el puesto de una mujer, por así decirlo, y él se enamoró de esa manera como la IA nos habla, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y me pareció bastante interesante el tema, ¿no? Pues porque también tiene cómo afecta la manera de percibir las cosas, ¿no? Y más en los sentimientos de la persona. Me pareció bastante bueno. Y pues otros documentales en Netflix también de Bill Gates. También estaba mirando ese temita de cómo la IA se puede también equivocar, porque pues ella toma prácticamente todo lo que hay en todo el contexto de la web. Y no sé si creo que vas a decir algo, ¿no? Sí, sí, los he estado escuchando. Bueno, interesante, bastante chévere los puntos de vista que tienen cada uno. Sí, en lo personal, digamos que he trabajado con mucho estudiante universitario y los estudiantes muchas veces cuando yo les doy las capacitaciones de búsqueda de información, yo les digo, la inteligencia artificial no hay que satanizarla, porque ella llegó para quedarse, prácticamente. Y si nosotros la satanizamos, más la van a utilizar y la van a utilizar de forma mal, o sea, lo van a utilizar muy mal. La IA está diseñada realmente para dar respuestas rápidas, como lo hace Google, Ujú. ¿listo? Como lo hace un metabuscador. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Pero ahí viene el criterio de evaluación que le damos nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a definir, bueno, esta información sí es de acuerdo, no es de acuerdo? ¿Sí? Cuando vayamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda en ChatGPT, o sea, que es el que más comúnmente utilizan para la búsqueda de información. Entonces, vamos a hacer una búsqueda rápida. Dile a la inteligencia artificial que te arroje referencias con lo que te acaba de decir, con la respuesta que te acaba de decir. Nosotros realizamos el ejercicio con los estudiantes y el estudiante me decía, no, sí, me arroja la referencia, pero la referencia al fin y al cabo no es acorde a lo que me está enviando. La inteligencia artificial, o bueno, estas inteligencias, estas herramientas, no lo voy a tratar como inteligencia, sino como herramientas, se empiezan a actualizar. Entonces ellas empiezan a dar respuestas mucho más claras, ahora son mucho más claras, mucho más prácticas, y estaba leyendo que suelen ser diseñadas más a lo humano, que era lo de la película que estaba comentando Jefferson. Entonces empieza a humanizarse, no al punto de obviamente de tener sentimientos, no, nada de eso, sino que empieza a familiarizarse mucho más. Entonces hay algo muy curioso y acá en Colombia suele pasar, y lo he visto en ciertos sitios, que decían, no, es que yo saludo a la guía. Entonces tú la saludas porque tú eres cordial, bueno, en fin, eso, la saludas. Empieza a tomar esa información, empieza a verte a ti de una forma distinta, ¿listo? Entonces, empieza a contestarte de la forma en como tú quieres que te conteste. Empiezas a manipularla de esa forma. O bueno, ella empieza a dar información de esa forma. Tú como la estás tratando, entonces te va a tratar igual, ¿listo? Y ahora existen trucos para saber manejarla. Entonces, si tú quieres, no sé, parafrasear un texto, entonces tú le puedes escribir humano, slash, haces el parafraseo o la pregunta y él te va a responder de forma como si fuese
un humano. Por acá dice Juliet, o se usa de psicólogo, porque la verdad a veces también, sí, no, y aunque no lo creas, yo también lo utilizo para lo mismo. Uno la utiliza para poder describir las emociones y eso también ayuda a alimentarla. Realmente nosotros, cada vez que nosotros la consultamos, nosotros empezamos a alimentarla mucho más con los léxicos que nosotros manejamos, con las frases, el tipo de investigación, el tipo de indagaciones. Entonces tú empiezas a alimentarla y empieza a traer más y más y más información. Entonces es muy importante, me vuelvo al tema principal, es muy importante especificar cuál es ese criterio, ¿sí? Bajo qué ética yo quiero trabajar con esta inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Cómo quiero manejarla? ¿Sí? ¿Cuál es, si lo tomo, yo lo cito, yo lo estoy referenciando? Porque aunque ustedes no lo crean, la inteligencia artificial también se cita y se referencia, ¿sí? Todo eso es lo que se hace bajo esta modalidad. Mm, no sé cómo quieren incluir este tipo de cosas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a participar en nuestro club de lectura entre algoritmos y pensamiento crítico, donde reflexionaremos sobre los desafíos y oportunidades que trae la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Las esperamos.